Hoy día nos vamos a enfocar en los dos primeros versículos del capítulo 4. Estamos cruzando la línea de la mitad. En otras palabras, en estos meses que han pasado, hemos terminado los 3 primeros capítulos. Ahora llegamos a este capítulo 4 del libro de Efesios. El versículo 1 y 2 dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Habíamos dicho que la estructura básica de esta carta a los Efesios, como varias de las cartas que escribe el apóstol Pablo, es de 2 partes o consta de 2 partes. Una primera parte que es bien doctrinal, o se enfoca en la salvación y en el evangelio, lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, la redención que Cristo ha asegurado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Las cartas de Pablo, por lo general, por ejemplo, la carta a los Colosenses tiene esa misma estructura. Los 2 primeros capítulos en Colosenses, que son 4, es bien doctrinal. El libro de Romanos, por ejemplo, tiene casi la misma estructura. Los primeros 11 capítulos son doctrinales. Y a partir de la segunda parte de sus cartas, el tema se enfoca en los aspectos prácticos de la vida cristiana, o Pablo comienza a decirnos cómo vivimos a la luz de lo que él ha expuesto en los primeros capítulos. En este caso, ahora a partir del capítulo 4 empieza una sección que es bien práctica, o que tiene bastantes imperativos, bastantes mandatos, cómo vivir la vida cristiana a la luz del evangelio que ha expuesto en los primeros 3 capítulos. Si usted nota, el apóstol Pablo en el versículo 1 vuelve y repite lo que ha dicho en el versículo 1 del capítulo 3, que él está preso. Esta carta, junto con, por ejemplo, la carta a los Filipenses o a los Colosenses, también es conocida como la carta de la prisión, porque fue escrita desde su encarcelamiento. Pablo está recordándoles aquí que él está preso en el Señor, y él dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, lo que Pablo quiere decir en este versículo va a determinar todo lo que él va a decir en los capítulos 4, 5 y 6. Pablo le va a decir a los efesios cómo andar o cómo caminar. Si usted lee en estos días los otros 3 capítulos, usted va a notar que en 5 veces a partir del capítulo 4 él usa la palabra andar. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1 que acabamos de leer, en el versículo 17 también utiliza la palabra andar. En el capítulo 5, versículo 2 también utiliza la palabra andar. En el versículo 8 también la palabra andar, y el versículo 15 la palabra andar. 5 veces utiliza la palabra caminar o andar como un sinónimo de lo que es vivir. Lo que Pablo está diciendo: os ruego que andéis, caminéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra manera de decir esto es que ustedes vivan en conformidad a la gran salvación que ustedes tienen en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que él está diciendo es que el evangelio que me salva demanda una conducta y un carácter. La salvación en Cristo Jesús requiere una ética cristiana. El llamamiento a la salvación exige que nosotros vivamos una vida piadosa. No porque la vida piadosa y las buenas obras y mi buena conducta me vaya a ganar mi salvación. No, por cuanto ya tengo salvación, entonces camino en conformidad a mi salvación. No es que mis buenas obras me van a aceptar o hacer acepto delante de Dios, sino por cuanto soy acepto delante de Dios, camino de una cierta manera que refleje la salvación que tengo en Cristo Jesús. Algunas de las cosas que nosotros vamos a ver en este
en esta segunda parte que nos va a tomar de aquí en adelante, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, Pablo les va a enseñar a los efesios y por extensión a nosotros cómo lidiar con el pecado, por ejemplo. También va a enseñarnos cómo debemos conducirnos ante el mundo, entiéndase este mundo que está gobernado por las tinieblas. También nos va a decir cómo debemos conducirnos como familia. En el capítulo 5 él va a llegar a hablarle a las esposas, le va a hablar a los esposos, le va a hablar a los padres, le va a hablar a los hijos. Cómo vivir mi vida cristiana en familia a la luz de la salvación, a la luz del evangelio que me ha salvado. Cómo debemos conducirnos, por ejemplo, en nuestro trabajo. La ética cristiana en mi trabajo, son cuestiones estrictamente prácticas. Cómo vivir la vida cristiana, o más bien la vida cotidiana como un creyente. Pero él empieza enseñándonos y diciéndonos cómo es la vida en comunidad o viviendo con la iglesia. Y así es como hemos querido para tener un marco de referencia, titular a este capítulo 4 del 1 al 32. Aunque él va a hablar de otras cosas respecto a la iglesia, por ejemplo, cómo Cristo ha dotado a la iglesia con dones y habilidades, cómo Cristo es el quien subiendo llevó cautivo la cautividad y le dio dones a su iglesia. No obstante, lo que domina este capítulo 4 es la idea de viviendo nosotros como cristianos. Por ejemplo, si usted notará en el versículo 32, que es el último versículo de ese capítulo 4, dice: antes, o versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. Se da cuenta que en el versículo 2 empieza diciendo soportaos unos con otros. Versículo 32 en el mismo capítulo dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Lo que domina estos 32 versículos es la idea de cómo nosotros como cristianos vivimos con la iglesia, cómo debemos andar como cristianos entre cristianos. Caminando como creyentes entre creyentes, viviendo como cristianos entre cristianos. Vamos a mirar el versículo 2 y lo que quiero hacer, lo que voy a compartir hoy día son 7 cosas. Quiero dar 2 comentarios acerca de este texto, quiero hacer 2 comentarios acerca de este texto, de este verso. Quiero proponer 2 preguntas que están de alguna manera explícitas y nos responde también el texto, y hacer 3 observaciones al final. 2 comentarios, 2 preguntas y 3 observaciones que son también implicaciones. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: yo pues preso en el Señor, ya hemos visto eso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces ese versículo 1 domina todo lo que él va a decir de ahí en adelante. ¿Con qué empieza el apóstol Pablo? Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. De eso vamos a hablar. El primer comentario que quiero hacer es que la primera actitud del creyente que el apóstol Pablo destaca aquí es la humildad. Antes de decirle cualquier cosa, les dice con toda humildad. En un sentido, es la primera virtud que debe exhibir alguien que ha sido salvado. Es la reacción más lógica de alguien que reconoce la gracia de Dios. Una actitud humilde, una postura humilde. ¿Por qué? Porque la arrogancia es todo contrario a la salvación por gracia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Agustín, el padre de la iglesia del siglo IV, decía: si tú me preguntas cuál es la virtud más importante para el creyente,
O si me preguntas las 3 virtudes más importantes para el creyente, la primera, diría yo, decía Agustín, sería la humildad. Lo segundo sería la humildad. Y lo tercero sería la humildad. Para los que están tomando notas, ponga humildad por 3. Es una contradicción de términos, un cristiano arrogante, jactancioso. Cuando alguien ha sido abrumado por la gracia de la salvación, entonces tendrá una postura menos orgullosa, más modesta, más sencilla, más humilde. Cuando usted ha sido conmovido por la gracia del perdón en Cristo Jesús, usted y yo seremos más humildes. Me llama profundamente la atención en un sentido, pero después me parece totalmente coherente que la primera postura que el apóstol Pablo diga respecto a un creyente que entiende su salvación, que entiende las riquezas que tiene, que entiende la abundancia que tiene, Pablo diga con toda humildad. Que Dios nos conceda corazones humildes, mis hermanos. Que Dios nos conceda corazones sencillos, como Cristo. ¿Sabe una cosa? Yo creo, y usted también creo, me imagino, espero, que toda la vida de Jesucristo debería ser para nosotros un modelo de vida. Todo lo que Él hizo como un hombre debería ser para nosotros el estándar por el cual nosotros vivamos. Deberíamos aprender de Jesús de todo lo que Él hizo. Pero Jesucristo solo una vez dijo: aprendan de mí, que soy y ¿de dónde? De corazón. Solo una vez Jesucristo dice: hey, aprendan de mí. Él no dijo que tengo una fe invencible, como se entiende hoy día la fe. O sea, hay que tener fe, pero no como lo entienden hoy día la fe, que es como una llave maestra que te ayuda a entrar a todas las puertas que están cerradas. Eso no es fe. Fe es confianza y descanso en que lo que Él ha hecho es suficiente para mí, que estoy bien con Dios y descanso en Cristo Jesús. Pero lo primero que dice, que soy manso y humilde de corazón. Como sabemos, creo, si estamos creciendo en semejanza a Cristo, porque esa es la idea y el propósito de la salvación, como hablábamos con un grupo de hermanos esta mañana, es que tú y yo, que hemos sido salvados, seamos hechos como Jesucristo. En otras palabras, cuando Dios nos salva para, en un sentido, restaurar la imagen corrompida por el pecado y hacerla como Cristo. Cristo quiere hacernos a ti y a mí, más bien, Dios quiere hacernos a ti y a mí más como Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que seamos más, por sobre todas las cosas, más humildes. Humildes. Ahora, si usted entiende que usted ha progresado en eso, no sea orgulloso de su humildad. Si usted cree que usted ha progresado en humildad, deje que otros lo digan. No diga: oh, estoy con una humildad. Wow, no sé, fulanito, ¿lo notas? ¿Ves mi humildad? Ahí se dañó todo. Comentario número 2. Me sorprende que Pablo, para hablar de cómo debemos vivir como cristianos, él no dice: mis hermanos tienen que orar mucho todos los días. Hay que orar todos los días. Todos los días. Pero no es lo que dice. Tampoco dice Pablo: lean su Biblia todos los días. Sé un buen papá, sé una buena mamá.
¿Es importante eso? Infinitamente importante. Leer la Biblia, más nos vale leer la Biblia todos los días y buscar en la palabra el aliento, el alimento, la luz, la verdad que necesitamos. Pero no es lo primero que dice. Lo primero que dice es: soporta a tus hermanos. Esto marca la prominencia que tiene para Dios el amor fraternal entre los hermanos. Esto habla de la necesidad de la vida en comunidad. El creyente, si usted es creyente, esto es para usted, tiene una responsabilidad con sus hermanos de su iglesia local. Tenemos un deber con nuestra comunidad. ¿Cuál es ese deber? Soportarlos. Cada cristiano tiene una obligación con los demás creyentes. Y en un sentido, me sorprende que no haya empezado por otras cosas que nosotros diríamos: ok, es como que alguien venga y se convierta a Cristo. Y le diga a usted: me acabo de convertir al Señor. Cristo abrió mis ojos, cambió mi corazón. No soy la misma persona. Y te pregunta: ok, ¿qué hago ahora? ¿Qué debo hacer? Por lo general, y no está mal, decirle: bueno, tienes que conseguir una iglesia, ¿no? Congrégate en una iglesia. Bueno, hoy día habría que decir una iglesia que sea sana, ¿verdad? Porque imagínate, yo pensaba el otro día: wow, si me llama un familiar a mí, de mi país, y me dice: Gerson, me convertí a Cristo, yo me voy a poner contento. Pero probablemente ese gozo se me vaya a ir cuando yo le pregunte: ¿y a qué iglesia está yendo? Oh, mi pastor es el apóstol tal en tal. Pero bueno, es otra cosa. Y esta persona nos pregunta: ¿qué hago ahora? Dime qué hago, soy cristiano ahora, tengo a Cristo ahora, ¿qué hago? Y Pablo le respondería: búscate un grupo de gente para que los soportes. Lo primero que debe ocupar a un creyente para una vida piadosa es la forma como se relaciona con los demás cristianos. Soportándoos. Y note que el único verbo en ese versículo 2 es la palabra soportar, bearing. Voy a hacer dos preguntas y tranquilo que yo la voy a responder también. Primera pregunta: ¿qué significa soportar? Cuando Pablo dice qué significa, y en español tiene una connotación que no necesariamente es 100% bíblica. En inglés hay veces dicen, I don't have to put up with this. Como que, lo tengo que soportar. Y no es ese el sentido de la Biblia. Cuando nosotros decimos: oh sí, hay que soportar, qué insoportable es este hermanito. No es tanto el sentido de la Biblia, aunque tiene un aspecto de eso. Lo primero que debo decir es que la palabra soportar se usa, esta palabra en particular que usa el apóstol Pablo, se usa muy pocas veces en la Biblia. Y aunque hay veces se utiliza una vez, Pablo dice soportar las palabras de exhortación, como que soportar las palabras, el sentido que también se usa, que es dominante, es soportar persecuciones o aflicciones. Pablo usa esta palabra en 1 Corintios 4:12 y Pablo usa esta palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4, soportar persecuciones. Sin embargo, Jesús mismo utilizó una vez esta palabra. ¿Cuándo la utiliza? La utiliza cuando un papá lleva a su hijo que está poseído por un demonio a sus discípulos para que lo liberen
y los discípulos no lo pueden liberar. Llega Jesús y el papá le dice: tengo a mi hijo que tiene un espíritu y lo traje a tus discípulos y tus discípulos no lo han podido liberar. Y Jesús responde, esto está en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9: ¿hasta cuándo os he de soportar? El sentido es soportar a personas y en particular la incredulidad de estas personas. Ese es el sentido de Efesios 4, soportar personas. Pablo lo dice en Colosenses 3 también: soportaos los unos a los otros en amor. Esta palabra se puede traducir también como sostener, cargar, llevar, sobrellevar. Si usamos esto como referencia, estamos diciendo el sentido de esta palabra soportar es sostener personas, cargar personas, sobrellevar personas. Pero en este caso, sobrellevar y cargar a nuestros hermanos, pero cargar sus pecados, cargar su incredulidad, su inmadurez, su testarudez, cargar sus fragilidades y sus vulnerabilidades y sus debilidades. Ahora, Pablo ha dicho esto no es algo que Pablo lo está hablando por primera vez. Hay un texto en Gálatas capítulo 6 versículo 2 que dice lo siguiente: dice Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a que cuando tengamos problemas debemos compartirlos. Bueno, eso incluye eso. Debemos compartir nuestras cargas en el sentido de que podemos encontrar un hermano o una hermana que llore con nosotros, que ore con nosotros y nos acompañe en tiempos difíciles. Pero lo que Pablo se está refiriendo en ese pasaje en particular tiene que ver con el pecado de otros creyentes. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice, escuche lo que dice. Estoy seguro que varios de ustedes recordarán este texto. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, ustedes restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que él estaba diciendo es, cuando tú ayudes a un hermano que está en pecado o está luchando con un pecado, trátalo con mansedumbre y recuerda que tú también puedes caer como él ha caído. Siguiente versículo: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Lo que Pablo está hablando aquí en Gálatas 6, 1 y 2 es lo mismo que está hablando en un sentido en Efesios. Cuando hablamos de soportar, estamos hablando de soportar a nuestros hermanos, pero soportar, sobrellevar, cargar sus pecados. De la definición más básica hasta la definición más extensa. ¿Qué es soportar a nuestros hermanos? Es esperar, tolerar y acompañarlos en su caminar cristiano. Es estar comprometidos incluso a invertir de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro aún dinero, de nuestras emociones, para contribuir en su crecimiento, para contribuir en su desarrollo cristiano, para nosotros apuntarlos hacia Cristo. Es estar con ellos en las buenas y en las malas, aconsejarlos, animarlos, exhortarlos, corregirlos, ser pacientes con ellos, amarlos. Pero también soportar a nuestros hermanos es estar dispuestos a sobrellevar sus pecados, a sobrellevar y cargar su orgullo, su egoísmo, sus inseguridades, y estar dispuesto aún a padecer, incluso cuando el pecado de mi hermano o el pecado de mi hermana me afecta directamente a mí. No solo es perdonarlos y no solo es servirles. Hay que perdonarlos y hay que servirles, pero también es llevarlos, es soportarlos y estar dispuestos aún a sufrir cuando su pecado nos afecta. Llevar su arrogancia, su egoísmo, su inmadurez. Ahora alguien estará diciendo,
Eso yo tengo que hacer con mi esposa. Ah, sí, incluye eso. Incluye eso. O con mi esposo también, aplica del otro lado. Cargar. Pablo nos dice, tus hermanos necesitan de ti, necesitan que los lleves, que los cargues, que los soportes. Su inseguridad, su necedad, su incredulidad, su inmadurez. Vivir dignos del evangelio que nos ha salvado es yo tener un compromiso con mis hermanos. Estar dispuesto a soportar sus flaquezas para el bien de ellos. Sin olvidar que en ese proceso, mientras yo estoy soportando a un hermano, sobrellevando sus cargas, llevando sus pecados, Dios me está haciendo como Cristo también. Amén. Ahora, usted notará el versículo, dice, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre soportándoos, ese es el verbo que domina, ¿verdad? Todo el versículo, soportarnos. Con paciencia, los unos a los otros, ¿cómo dice ahí? En amor. Eso cambia. Eso cambia porque lo que él me está diciendo es, porque si yo pienso, ok, ¿a qué se refiere? Podemos hacer un ejercicio. ¿A qué se refiere Pablo cuando él utiliza la palabra amor? ¿Qué es lo que viene a la mente del apóstol Pablo cuando escucha la palabra amor? Lo más seguro hacer siempre es, en ese contexto, cómo él ha usado la palabra amor. Y usted recordará, hace un par de semanas habíamos visto que Pablo ora por los efesios para que Dios les ayude a comprender la altura, la anchura, la longitud, la profundidad ¿de qué? Del amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Dónde se ha manifestado ese amor? En la cruz del Calvario. Cuando Pablo está diciendo aquí, sopórtenlos en amor, está diciendo de la manera como Cristo lo ha hecho. Eso pudiéramos decir. Y lo otro pudiéramos decir también, y con el fin de llevarlos a su máximo bien. ¿Por qué? Porque cuando usted ama a una persona, usted quiere lo mejor para esa persona. Lo mejor para un creyente es que ese creyente sea más como Cristo. Soportar a un hermano en amor es tratarlo como Cristo nos ha tratado y es procurar su mejor bien, que sean como Cristo. Es estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para que ellos sean más como Jesucristo. Si eso implica, yo en este día que me dijo una barrabasada y que me ofendió, si eso implica que en este momento yo calle y que no le responda como él se merece o como yo pienso que él se merece, yo lo voy a hacer. Lo diré en otra ocasión, cuando he orado, cuando él esté en otra actitud, en oración, con la ayuda de Dios. Voy a callarme. Y lo voy a tratar o la voy a tratar con dignidad, con respeto. Yo asumo la ofensa. Asumo su inmadurez. Asumo la manera como me trata. Eso no quiere decir que no tengo que hablar con esa persona. No, yo puedo hablar. Pero lo primero que debe dominar es, Señor, mi llamado, yo sé que es soportar a esta persona. Ahora, alguien estará diciendo aquí, pero eso es difícil. Sí, pero recuérdese, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pablo me dice, Gerson, cuando a ti te cueste sobrellevar el pecado de alguien, soportar a alguien, pídeme, porque yo puedo hacer más abundantemente de lo que tú pides o lo que tú entiendes. Esta palabra, si Pablo dice que lo primero es soportarnos, esto implica una relación cercana, ¿no? Yo no puedo soportar o sobrellevar los pecados de alguien, la inmadurez de alguien, lo que usted quiera llamarle de alguien. Yo no puedo hacerlo a la distancia.
Esto asume una interacción constante. Y también otra de las cosas que esto evidencia es que tu hermano no lo puede hacer solo. Te necesita. Tu hermano te necesita que tú lo ayudes a sobrellevar su carga, su pecado, que tú lo soportes. Segunda pregunta. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos, el texto nos dice, humildad, mansedumbre y paciencia. Porque hasta ahora alguien diría, pero ¿por qué usted dice que debemos soportar, que soportar significa soportar sus pecados? Bueno, porque si para soportarlos a alguien usted necesita, si usted soporta a alguien los pecados, usted necesita mucha humildad. El hecho de que Pablo me está diciendo, Gerson, necesitas humildad, es que la tarea es bien difícil, humanamente hablando. Yo tengo que aprender a sobrellevar los pecados de mis hermanos. ¿Y qué necesito? Necesito las virtudes de Cristo. Necesito humildad, necesito mansedumbre, necesito paciencia. Humildad para poder tratarlos con respeto, con dignidad, mientras los soportamos. Mansedumbre para no caer en provocaciones y no ser llevados por la ira en el proceso. Paciencia para esperar lo que sea necesario. Es tolerarlos en su inmadurez, es ser paciente con sus pecados, incluso, como dije hace un momentito, cuando pecan contra nosotros o cuando sus pecados nos afectan. Es ser humildes con ellos, ser mansos. Esto requiere un carácter piadoso, mis hermanos. ¿Y por qué es difícil? Es difícil porque no somos humildes. No tenemos mansedumbre, o no la tenemos como deberíamos tenerla. No tenemos paciencia. Nosotros tenemos una increíble capacidad de ser tolerantes con nosotros mismos. Tenemos cuerda para nosotros, pero no tenemos la misma tolerancia con el pecado de mis otros hermanos. Por eso es difícil. Y en ocasiones eso, soportar a un hermano, se puede convertir en una experiencia bien dolorosa, desgastante. ¿Por qué? Porque eso desafía nuestra arrogancia, eso desafía nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Por eso necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre, necesitamos paciencia. Un resumen breve. El Señor nos manda que como parte de una vida digna de nuestra salvación, nos manda a soportar a nuestros hermanos, a sostenerlos, a sobrellevar sus pecados como una evidencia de la gracia que nos ha sido dada. Y al hacerlo debemos demostrar amor, como Cristo lo ha hecho con nosotros, con toda humildad, con mansedumbre y paciencia. 3 observaciones que quiero hacer de este texto que hemos leído ahora. 3 implicaciones o aplicaciones, como quiera, como usted prefiera. La primera es, soportar a mi hermano es un mandato que no excluye a nadie. ¿Se entendió? Soportar es un mandato que no excluye a nadie. En otras palabras, para decirlo de una manera positiva, incluye a todos los creyentes. Esto incluye aún a los nuevos creyentes o aún a los que sienten que no saben mucha Biblia. Esto confronta la idea que es muy común y muy cómoda dentro de las iglesias.
ese trabajo de discipular y soportar es para los pastores, ¿no? Ese trabajo es para los líderes o para los que son más espirituales. Ellos tienen que hacer ese trabajo. Yo no veo eso aquí. Yo no veo aquí que Pablo le esté diciendo ok, ahora capítulo 4, estos 2 versículos es para los pastores. Ustedes resto, tápense los oídos que le voy a hablar a ellos. Pastores, obispos, ancianos, ustedes líderes de la iglesia, soporten a los demás hermanos. No es eso lo que yo veo. Esto es un mandato que no excluye a nadie en la iglesia. ¿Lo ve usted también conmigo? ¿Sí? 2. Lo que Pablo ha dicho en el versículo 2 implica de que alguien nos tiene que soportar. ¿Por qué digo eso? Leamos el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, ¿qué dice ahí? Los unos a los otros. En otras palabras, yo te soporto, tú me soportas y nosotros nos soportamos. ¿Sabe qué implica eso, mis hermanos? Que usted necesita una comunidad de creyentes que te ayuden a llevarte, a soportarte, soportar tus debilidades. Tú necesitas eso. Esto va en contra de la idea de varias ideas. No, yo he hecho progresos en el Señor y yo no necesito mucho de ser discipulado. Yo no necesito de la comunión con otros hermanos. Yo estoy bien. Mi comunión con Dios está tan preciosa, tan linda. Él me ama, yo soy tan especial. Yo creo que debía haber sido un asistente personal del apóstol Pablo si yo hubiese vivido en el siglo I. Así hay muchos cristianos y no diría me temo, estoy seguro que hay cristianos aquí en día de adoración que piensan así. Ahora usted dirá, ¿y por qué usted? La actitud que tú tomas con la comunidad determina lo que tú piensas de la comunidad. No, déjame yo lidiar solo con esto. Yo lidio, y se ponen hasta como los americanos. Yo lidio con mis propios demonios. Después yo ya, my own demons. Usted necesita de otros hermanos. Oh, pero es que esas hermanitas no saben mucha Biblia como yo sé. ¿Qué me van a enseñar? No te van a enseñar, te van a soportar. Te van a cargar tu orgullo, tu arrogancia, y te van a modelar probablemente como nadie lo que es humildad y sencillez y una vida sencilla que confía en Dios. Tú necesitas de esas hermanitas que saben menos versículos que tú, porque probablemente sepan un solo versículo, pero lo creen con todas sus fuerzas. Tú necesitas que te soporten los unos. Yo no estaría diciendo nada de esto si Pablo no hubiese dicho los unos a los otros. Si el texto hubiese dicho, hey, ustedes los que están más maduritos en el Señor, a esos que están medios débiles, flaquitos, ya saben, soportarlos, animarlos y esto, ¿ok? Pero el texto no dice eso. El texto asume que todos nosotros necesitamos ser soportados. Todos nosotros. Y en el momento que usted piense que ha hecho muchos progresos, ¿sabe cuál será la evidencia de que usted está madurando en el Señor? Que usted entiende lo frágil, pecador e insoportable que es y que usted necesita la iglesia. Cuando usted dice, Señor, soy un pecador, porque esa es la evidencia de la santidad, que usted es más sensible con su pecado. No es que usted se vuelve un observador, déjame entrar aquí a día de adoración para ver cómo están los pecados de los hermanos. Wow, cuánto pecado ahí. Wow, Señor.
Wow, cuánto. No, no, no. ¿Sabe cuál es la evidencia de su santidad? De que usted llora más por su propio pecado. Usted es más consciente de su propia maldad y pecaminosidad. Y usted dice, Señor, yo necesito que me ayuden. Usted está creciendo ahí. Lo que yo estoy diciendo ahora es infinitamente importante, mis hermanos. Primeramente porque es un mandato bíblico. Segundo, porque en esta congregación hay hermanos que necesitan entender esto y creer esto. Aquí en medio de nosotros hay personas que necesitan escuchar, entender, creer y abrazar esto. Y si en su mente usted está preguntando, ¿y usted cómo sabe? Bueno, yo soy el pastor de la iglesia. Se buscan soportadores, deberíamos tener una camiseta todos. Necesito a alguien que me aguante. El otro día había un cristiano que tenía un sticker que me dio pena. No, él no viene a esta iglesia, ok, él es americano, no, tranquilo. Me dio pena. Cuando yo regresaba a mi casa, yo estaba pensando justo esto cuando estoy preparando este mensaje. Y me dio tanta lástima y vergüenza. Porque quizás, aunque yo no tenga ese sticker, o quizás aunque no tengamos nadie ese sticker que voy a decir en un momento, quizás somos culpables de eso. El sticker decía, mientras más conozco a las personas, más amo a mi perro. Quizás usted no es culpable de tener ese sticker, y si lo tiene, salga disimulado y lo quita del carro. ¿Pero alguna vez te has sentido así? Estos cristianos, no la soporto, no lo soporto. Que Dios nos guarde de eso. Que Dios nos guarde de eso. Tres. Si la humildad, la mansedumbre y la paciencia son importantes para yo poder, o necesarias para yo poder soportar a mis hermanos, ¿verdad? ¿No dice eso el texto? Con toda humildad, mansedumbre, paciencia. Si eso es importante para yo soportar a mis hermanos, yo debo entonces cultivar la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Debo cultivar esas virtudes o esos frutos. ¿Cómo lo cultivamos? Si Pablo estaría aquí, él citaría Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: trata a las personas como superiores a ti, como Cristo lo ha hecho. Mira a tu Salvador lo que Él hizo, cómo Él se humilló al hacerse hombre, e imítalo. ¿Cómo yo cultivo humildad,
mirando la cruz, contemplando a mi Salvador, mirando a mi Salvador, ponderando su amor, su paciencia para conmigo, su humildad. ¿Cómo crezco en humildad, en mansedumbre, en paciencia? Cuando contemplo su sensibilidad conmigo. Cuando considero la misericordia que me ha tenido, me tiene y me seguirá teniendo hasta el último día. Cuando miro el Evangelio, cuando medito en el Evangelio y veo que mi Salvador se humilló para salvarme, contemplando su obra, así es como nosotros cultivamos la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Corriendo a Cristo. Corriendo a Cristo. Porque cada vez que usted y yo, como cristianos, en nuestra fragilidad, en ese momento de esa conciencia de qué tan frágiles somos, cada vez que nosotros corremos a Cristo para ser fortalecidos por Él, eso está produciendo humildad, mansedumbre y paciencia. O cada vez que en nuestra pecaminosidad nosotros nos refugiamos en Cristo para ser perdonados, eso hará que nosotros seamos más humildes, más sencillos, más mansos, compasivos, pacientes. O cada vez que en tu dolor, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando en tu dolor venimos a Cristo para hallar consuelo en Él, eso produce en nosotros humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Cómo cultivamos estas virtudes? Mirando a la cruz, abrazando a la cruz, mirando a nuestro Salvador, contemplándolo, lo que Él ha hecho, apreciándolo cada día más. Mientras más entiendo, discierno, aprecio, estimo a mi Salvador, el efecto de eso será un corazón transformado, un corazón humilde, una actitud mansa. Una actitud mansa y paciente. No es un ejercicio de un terapista, no. Cuando tú te llenes de ira, piensa 1, 2, 3, 4, sal, cuenta un chiste, piensa, dale la vuelta y se te va a ir. No. No, porque a veces la ira no avisa. ¿No? Cultivemos. Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3. Nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni desnudez, ni espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tengo todo en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando yo pienso en eso, medito en eso, canto eso, eso me está transformando en una persona más humilde, más mansa, más paciente, más como Cristo. Amén. Si hasta ahora usted quisiera llevar la pregunta y decir, ok, ¿por qué tengo que soportar a mis hermanos? La primera respuesta, a partir del texto, es porque es un mandato, ¿no? Y si usted tiene un espíritu inquisidor y va a la siguiente pregunta y dice, ¿y por qué es un mandato? Es un mandato porque Cristo hizo eso mismo con nosotros.
Él soportó nuestros pecados. ¿No? ¿No hemos cantado eso hace un momento? Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestra maldad. Ahora, Él no la llevó en el sentido que nosotros llevamos el pecado de otros hermanos. Él los llevó expiatoriamente. En otras palabras, para pagar el castigo por esos pecados. Pedro decía en 1 Pedro 2:24 que Cristo es quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Querido amigo, si esto te parece revolucionario, lo es, porque revolucionaria es la gracia que Dios ha tenido con nosotros en Cristo Jesús, gracia que está disponible para ti. Tú eres un pecador que está bajo la ira de Dios. Pero Dios ha provisto un camino para que no estés bajo su ira, sino para que seas perdonado, para que seas adoptado como hijo, para que seas justificado y no condenado. Un camino para que vuelvas a Dios. Ese camino es Cristo Jesús. Y tú puedes recibir perdón de tus pecados. Puedes ser adoptado como hijo si tú abrazas por la fe a Cristo Jesús. Él llevó los pecados de pecadores. Es por eso que nosotros somos llamados a soportar los pecados de mis hermanos. Solo hacemos, número uno, como una forma de adoración y gratitud a Dios. Y número dos, como una manera de identificarnos con Cristo. Lo hacemos porque es una manera de estar agradecidos con la salvación y lo hacemos como una manera de identificarnos con nuestro Salvador. Que Dios nos conceda creer esto y que nos conceda aferrarnos a esto tan fuerte, para que tus hermanos sean edificados con tu compromiso con ellos, con tu compromiso con la iglesia. No solamente oro para que tengas una mejor conciencia de lo que es la iglesia. Oro también para que Dios nos dé un corazón que ama a la iglesia. Cuando eso sucede en una congregación, cuando eso sucede con tus hermanos, en tu grupo, en tus relaciones con otros creyentes, ¿sabes qué sucede? Cristo es exaltado y Dios glorificado. Porque estamos diciendo con eso, Cristo es suficiente para nosotros. Y vivir para Él es lo más importante para mí. Y si eso implica soportar a mis hermanos, llevar sus pecados, lo voy a hacer. Porque es en beneficio de mi congregación, de mi iglesia local. Y es para la gloria de su nombre. Oremos.